Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Nuestro número de contacto 093-829-272. 093-829-272 por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. En ese canal tenés todo el material editado columna por columna, es decir, espacio por espacio, con cada uno de nuestros especialistas, como el espacio que acabamos de realizar con el doctor Menéndez y con Alejandra Álvarez, el espacio anterior con la licenciada Valentina Hughes. Cada uno de esos espacios son editados en imagen y en sonido. Y tenés una grilla ya grande, está acumulando un material periodístico de 2 años y más, y unos cuantos meses más, precisamente realizado acá en CX30 Radio Nacional y para todo nuestro streaming. También tenés todo el streaming de CX30 de Radio Nacional y tenés la aplicación de Radio Nacional para seguir nuestro programa. Me estoy comunicando con Damián, le voy a decir, Damián, capaz que me estás escuchando al aire, pero hay tanta tela para cortar que después voy a ir al caso de Charles Carrera y me gustaría escuchar un audio. Cuando yo te diga, de pronto lo ponemos al aire. Pero estoy viendo acá, antes de entrar en ese tema, estoy viendo lo siguiente respecto a esta acción de amparo que veníamos comentando hoy. La acción de amparo, repito, es una acción simple, puede ser directa, la puede tomar un juez. Y esa acción de amparo puede ser directa o indirecta, no tiene plazo, es una especie de recurso procesal, es por la vía jurisprudencial, procesal. Y sabés que la justicia uruguaya falló a favor de la Sociedad Uruguaya de Tabacología al suspender la aplicación del decreto del presidente de la República respecto a ciertas flexibilizaciones en materia de cigarrillos. La sentencia de la juez por la acción de amparo fue favorable a la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Queda suspendida la aplicación del decreto que cambió el empaquetado neutro. Es simplemente dispone del empaquetado blando y el empaquetado box, simplemente eso, y establece que los cigarrillos no sean todos blancos por dentro, porque son fácilmente copiables. Hoy se elaboran cigarrillos de modo clandestino, en tabacaleras clandestinas, vamos a darle ese nombre, y por otro lado, se ven muy desprotegidos respecto al cigarrillo de contrabando y al cigarrillo extranjero. En el mundo está la campaña antitabaco y todas las cajillas de cigarrillos tienen esas promociones o esa publicidad o esas leyendas e imágenes que indican que fumar es muy malo para la salud. Y hay imágenes realmente horrorosas de los efectos finales que provoca el tabaquismo cuando tenés un periodo prolongado de adicción a- al cigarro. Eso no lo quita para nada este decreto, simplemente establece la cajilla blanda y que el cigarro por dentro tenga los filtros que corresponden, diferenciables, y con la marca de cigarrillo, con el registro de marca, con el estampado de la marca. Eso requiere, por supuesto, más infraestructura y perjudicaría la elaboración de los cigarrillos truchos. Tiene que tener más inversión esa gente para falsificar esos cigarros. Por lo tanto, es una garantía más respecto al consumidor al saber que está fumando efectivamente el cigarrillo que es de esa marca y que está elaborado con todas las garantías de empresas que están establecidas legalmente y obedecen a los protocolos de elaboración del cigarrillo con las medidas de higiene, con las proporciones que deben llevar esos contenidos del cigarrillo, etcétera, etcétera. Empresas que por otra parte están aportándole al Estado, pagan impuestos, pagan salarios, pagan aportes solidarios al régimen del BPS, pagando salarios de más de 550 empleados, vale decir, 550 familias que viven de esos ingresos de los empleados de la industria tabacalera. ¿Cómo industria tabacaleras hay en el mundo, además? Siguen existiendo, si no directamente las hubieran prohibido. Pero estos son actos realmente aberrantes desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la concepción hasta del principio de igualdad ante la ley, de los derechos de los trabajadores.
Acá parece que no importa, para la justicia compañera y para la, digamos, la ideología que pretende ser la protagonista histórica de la clase trabajadora organizada a través del PCNT y del Frente Amplio en nuestro país, versión uruguaya del marxismo-leninismo, hoy por supuesto que con su buque insignia que es el marxismo cultural, primera parte de esta película que estamos viviendo, bueno, parece que no les importan los trabajadores de la empresa tabacalera. No, ahí la clase trabajadora no interesa mucho y todo eso además eh, digamos, haciendo medrar el contrabando y la industria ilegal, clandestina del cigarrillo. Eso parece que no importa. Quizá pudiera ser, aunque tampoco, pero más motivo de acción de amparo. Si entramos en esa dinámica, entonces ahora desde el otro lado se podría plantear una acción de amparo. Los fumadores podrían plantear una acción de amparo diciendo que se les perjudica el derecho, los derechos difusos de fumadores que se ven perjudicados al no tener claros indicios de que esos cigarros son efectivamente elaborados por las empresas que el Estado reconoce y que reglamenta con todas las garantías la elaboración de ese producto. Así como pasa con el alcohol. El alcohol es dañino también. Si tomas mucho alcohol, te agarras una cirrosis, te morís, qué sé yo. Hipertensión, el alcohol, que el Estado uruguayo lo permite. El Estado uruguayo elaboraba, yo no sé si sigue elaborando, creo que elaboraba el espinillar desde ANCAP, el alcohol. Pero el alcohol también debe estar reglamentado, debe estar legitimado para que tenga todas las garantías de saber que si tomas un whisky es whisky, y no es otra cosa. Si tomas un vino es vino, elaborado como se debe elaborar el vino, con el etiquetado, la marca. Pero parece que el cigarrillo es el gran culpable de todas las enfermedades que provocan las adicciones. Pero estamos en un país que legalizó la producción, la producción, la compra además, ¿no? Hay que comprar semilla, producirla y distribución y venta de la marihuana. Es un narcoestado. Es un estado que produce y vende droga, produce y vende marihuana, si vamos al caso. Y ahí tenemos hoy por hoy un incremento del consumo de la marihuana. No hay estadística, no hay estadística. Este simulacro de protección a la salud de los uruguayos habla de que disminuyó en la estadística se da clara cuenta de que disminuyó la adicción al cigarrillo a través de esta política que implementó Tabaré Vázquez. No hay estadística, ¿se sabe eso? Vamos a investigar a ver si hay estadística. ¿Hay estadística respecto a los fumadores de marihuana? ¿Hay estadística respecto al incremento de la adicción a la marihuana y al hábito de fumar cigarrillos de marihuana en adolescentes y jóvenes a partir de esa ley que permite la producción y venta legal de la marihuana en el país? ¿No se habla de eso? ¿No se investiga eso también? ¿No hay asociaciones y sociedades que defiendan el derecho de los adolescentes y los niños a no ser drogados, a que no accedan fácilmente, ya jóvenes, en jóvenes edades, a la compra legal de la marihuana? ¿Se pueden registrar como consumidores y comprar la marihuana que el Estado les vende? ¿Eso no tiene algún control estadístico? Bueno, pero parece que solo se le da importancia al cigarrillo como algo muy dañino, y que de hecho lo es. Yo no desconozco que el cigarro es dañino, pero no está siendo parejo, ¿no? El tratamiento respecto a estos temas. Para nada está siendo parejo. Y no olvidemos que se están violentando derechos de empresa, propiedad privada también ahí, derechos de trabajadores, con este tipo de medidas tan agresivas para con la industria nacional, a la cual sí se le exige, el Estado uruguayo le exige que tenga las cuentas al día, que pague los impuestos, que tenga al día a todos sus trabajadores, que hagan todos los aportes, que cumplan con todos los requisitos para la elaboración de ese producto. Ahí sí les exige, pero después no hagan nada, inclusive ni la mínima publicidad, inclusive ni tenés que poner que el cigarrillo es de tu marca, tiene que ser un cilindro blanco. Un disparate, realmente. Yo ya me fui de lo jurídico acá, porque esto tiene que ver con el sentido común, tiene que ver con la cosa más básica, más grande, ¿no? Del derecho de empresas, empresarios y trabajadores a poder producir con tranquilidad y colocar ese producto con protecciones del Estado, porque el Estado es el que les está cobrando. El Estado es el que les cobra los impuestos, el Estado es el que les exige que elaboren eso de determinada manera, pero después el Estado desprotege a esa industria nacional respecto al contrabando del cigarrillo y respecto al cigarrillo importado.
por un detalle básico. No tenemos elaboración de cigarrillos nacionales con cajilla blanda. Y los fumadores no tienen la garantía, la certeza de que esos cigarrillos son legítimos, son efectivamente elaborados por la industria tabacalera legítimamente instalada en el país. Increíble, es realmente increíble. Vamos, y además otra cosa, el decreto no se efectivizó. Las acciones de amparo se presentan ante un decreto ya efectivo o una ley ya sancionada, promulgada y sancionada, una ley ya vigente, un decreto vigente. Este decreto todavía está elaborándose y ya por las dudas, ¿m? Por las dudas, metemos esta acción. El gobierno deberá dejar en suspensión la flexibilización de la política antitabaco tras fallo de la justicia. La jueza María Elena Emenenger, Emenenger, de origen alemán debe ser, estableció hacer lugar parcialmente a la demanda de amparo. Estableció hacer lugar parcialmente a la demanda de amparo, disponiendo la inmediata suspensión del decreto 282-022 hasta que quede firme el acto administrativo. No está firme todavía. O para el caso de tramitarse la vía anulatoria hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dictando sentencia ejecutoriada. Increíble. Es una disposición por decreto del presidente, un decreto que aún no está firme y ya se arremetió con esta acción de amparo. Vamos a otro caso de esta batalla cultural que se da en los ejemplos como este, que parecen mínimos, se dan en los ejemplos que estuvimos viendo de la frecuencia constante de paros y ocupaciones en los centros de enseñanza público estatal, paros, ocupaciones, asambleas. Me imagino en esas asambleas por dentro, instalándole a esa chiquilinada, a los adolescentes en los liceos, en la UTU, en la universidad también, que estamos viviendo momentos históricos de un gobierno regresista, neoliberal, proimperialista, que favorece los grandes capitales, y prácticamente le van instalando el mito de que estamos soportando una especie de tiranía y que tienen el derecho de ejercer, digamos, el sagrado, si vos querés, o legítimo y sagrado derecho, a su vez, redundando en esto, de la rebelión civil ante un gobierno que está ejerciendo ciertos, digamos, aspectos de la vida pública institucional con un ejercicio tiránico, respecto a la educación, respecto a esa educación que ellos plantean debe ser este, compartida por todos los colectivos, debe ser una elaboración colectiva entre los estudiantes, los docentes y las autoridades del Estado, y les meten todas esas ideas colectivistas, desconociendo anárquicamente la autoridad ordenadora del Estado, los principios rectores establecidos por la Constitución de la República en materia educativa, responsabilidad, obligación, cometido del Estado y la ley orgánica de la educación que establece, por ejemplo, el principio hasta de laicidad, que se viola totalmente, violándose también la disposición legal de la ley de urgente consideración respecto a la huelga pacífica, y ocupan. Bueno, todo eso es desestabilización, es desorden, es desorientación respecto a los principios ordenadores de un Estado de derecho republicano democrático. Están pervirtiendo en el pensamiento colectivo de nuevas generaciones esa naturaleza de principios de nuestro derecho republicano y democrático consagrado en la Constitución de la República. Si eso no es batalla cultural, ¿qué lo es, no? Si eso no es la batalla cultural, ahora, si eso no lo dice un presidente de república, cuando asume la presidencia desde el perfil de los principios republicanos del Estado de Derecho, y sale a decirlo, no enojado, al contrario, está con cancha, como la cancha que le caracteriza al presidente. Yo le diría, presidente, tome la Constitución, lea más la Constitución, presidente, asesórese, trate de asesorarse con los que realmente conocen la Constitución y que sean buena gente, que lo asesoren bien, no que le llenen el oído de mieles, no almanuenses que le digan que va todo bien y no va todo bien.
Escuche a los que saben, lea la Constitución. Tenemos todo para ganar si aplicamos la Constitución. Nos están ganando por goleada nos están ganando, en este simulacro de democracia, paralizando el país cuando ellos quieren, paralizándolo todo el tiempo, frecuentemente. Si hubiera un periodista inteligente que le repreguntara a ese presidente diciendo esto que yo estoy diciendo, ese periodista le diría, pero presidente, ¿usted pretende hacer una gimnasia en su gobierno de aplicar la fuerza pública, desocupando los lugares que la izquierda organizada entonces frecuentemente ocupa, desconociendo a las leyes que este gobierno dictó y desconociendo los principios más elementales establecidos por la Constitución en materia educativa? ¿Usted haría una gimnasia en su gobierno de estar contestándoles todo el tiempo con la fuerza, desocupando los lugares que ellos van y ocupan? Y podrían ocurrir incluso hechos graves, después en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que hacen esas ocupaciones, y podrían ocurrir lesiones, podría hasta ocurrir una muerte. ¿Sabe una cosa? Le diría el presidente. Mire, amigo, a la muchachada esta hay que decirle que no se puede vivir así en democracia y que tenemos todo a favor para ser un Estado soberano, unitario, con sentimiento nacional. Estamos gobernando de acuerdo a la Constitución. Sabe que la Constitución protege, vela por la educación y nos exige que el Estado vele por la educación. Y tenemos una ley que dispone claramente, votada por el pueblo, legítimamente votada, y a su vez ratificada en un referéndum, que establece que la huelga debe ser pacífica, que debe admitir el ingreso a los lugares de trabajo y que debe permitir, en este caso, el estudio de todos los que quieren seguir estudiando y no interrumpir las actividades del país. Y deben saber estos muchachos que las ocupaciones no son una extensión de la huelga, sino que ellas son actitudes delictivas, ilegales, que pervierten la conducta social y que a su vez perjudican ostensiblemente la economía del país. Y así, si esto se reitera en la banca pública, en la salud, en la construcción, como pasa hoy, un paro organizado nacional del ZUNCA parando toda la construcción del país con estos sindicatos únicos por actividad, y bueno, yo no me veo en otra opción que aplicar el monopolio de la fuerza legítima, como decía Max Weber. Y tienen que desocupar. No pueden ocupar lugares de trabajo, no pueden violentar derechos de propiedad consagrados por la Constitución, no pueden violentar el derecho al trabajo consagrado por la Constitución de la República, como no se puede violentar el derecho a la huelga. Por eso está reglamentada de esta manera o está legislada de esta manera. Es decir, en su disposición, la huelga tiene que cumplir con otros derechos porque no hay un derecho que valga más que otros. En la disposición de la medida de la huelga, en la activación de ese derecho que consagra el artículo 57, no pueden violar otros derechos. Eso tendría que decirle el presidente a ese periodista que le repreguntaría de esa manera. Y por ahí capaz que empezamos a tener un primer magistrado, un jefe de Estado, que le está dando mensajes a la población civil, que empieza a educar a la gente, nos empieza a explicar cómo hay que vivir en democracia y en república, cómo convivir, y también, bueno, las penalidades y las consecuencias negativas que acarrea no responder a los principios más sagrados que tenemos, que son los que establece la Constitución. Porque ese presidente tendría que también decirnos que él no es el poder, él representa la autoridad de la Constitución, la que realmente a nosotros nos ordena, nos autoriza, nos manda, nos gobierna, es la Constitución. El presidente es el primer funcionario público que tiene encomendada esa honorable tarea, ese honor de interpretar la Constitución, de interpretarla lo mejor posible y ordenarnos en la vida real, todos los días, de acuerdo a lo que está escrito en este documento que nos consagra como una república soberana, independiente, como una unidad jurídica y política que ya bastante maltratada está. Qué interesante sería, ¿verdad? Porque la actividad de presidir, de ser el primero en interpretar el orden soberano, jurídico y político que tenemos, es el presidente. Por eso es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Y a su vez, todo eso sería también gobernar. Gobernar es ordenar, es encomendar, es mandar, es enseñar.
Hay que enseñar. No alcanza con disponer medidas, con establecer medidas, legislar, si después no se está a la altura de responder a los contenidos filosóficos y jurídicos de esas disposiciones legales, que tienen que estar siempre en consonancia con la Constitución de la República. Y dale con y sí, dale con la Constitución, ¿eh? Y dale, 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 y siempre ir a la Constitución, que es la única herramienta que tenemos para tener chance, al menos, tener cierto éxito eventual, posible, verosímil, de poder triunfar en esta batalla cultural contra el marxismo cultural, contra el marxismo revolucionario del Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, organizando a todas las instituciones políticas, sociales, que son de ese perfil ideológico, propugnando, buscando, propalando, organizándose para ir rumbo a esas sociedades colectivistas de ese socialismo del siglo XXI, tan mentado y propagandeado desde Venezuela, y tan solventado, financiado por esos oscuros movimientos de iraníes, de rusos, de chinos, que están dando vuelta en el continente y que están generando todo lo que ya sabemos, como a nivel planetario lo está generando Rusia, con esa invasión perpetrada al territorio de Ucrania, generando esta distorsión a nivel planetario también hacia los mercados, hacia las propiedades privadas, hacia las finanzas del mundo libre, del mundo de los países republicanos y democráticos, que se llega al extremo hoy de que la sacaron del Reino Unido a la primer ministra Liz Truss por burra, porque aplicaba recetas progres, porque quería meter subsidios indefinidos de seguros de paro por 2 años, porque quería ajustar las jubilaciones a la inflación. La sacaron, porque eso son todas malas señales a los mercados y se estaban levantando los fondos de inversión. Protestaron millones de ingleses, millones que están precisamente capitalizando con sus fondos de ahorro y capitalización porque se podían levantar las empresas financieras desalentadas por esas políticas ya de sesgo populista y progresista que traía esta primer ministro en el Reino Unido. Fíjense si estará complicado el tema a nivel planetario desde esta Agenda Globalista 2030 que asumió nuestro país desde los gobiernos del Frente Amplio. Vamos a una pausa y vamos a ir cerrando este gran tema, este capítulo, que yo lo titularía El gran problema, ¿no? Estamos ante un gran problema, que es el marxismo cultural, ¿m? Simulando que convive pacíficamente en una estructura y en una dinámica de un Estado republicano y democrático con separación de poderes, principio de igualdad ante la ley, seguridad jurídica y elecciones libres para la alternancia del poder cada 5 años en nuestro país. Eso no les importa nada, eso lo simulan. Ellos quieren el poder del Estado. Vamos a ir al caso Charles Carrera, que ahí ilustra claramente cómo se comporta esta gente, cómo desconoce al Estado de Derecho y cómo violenta, vulnera los intereses legítimos de nuestra nación, los intereses pecuniarios, económicos y también la regularidad y la razón de ser del buen funcionamiento de las instituciones. Quédate ahí.